falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo aquí en el canal de la ciudad, profe. ¿Cómo estamos? Y yo te voy a preguntar a vos. Bueno, habemos el dictamen del Senado aprobado, media sanción de la ley ómnibus furgoneta. ¿Qué dirías vos? Bases, sigue siendo bases. Bases. ¿eh? Bases. Bases por altura sobre dos. Ahí, Luis, Un poquito más limitada la base, quizás. dos preguntas. La primera, ¿me equivoco o el gobierno evitó una catástrofe? Porque si esto no salía implicaba una potencial Una crisis de catástrofe gobernabilidad. absoluta. Entonces, dentro de todo, Sí. no era la Porque idea fíjate, después ideal. del error garrafal absoluto que ahora se mira y se ve de haber retirado con media sanción de diputados general cuando habían votado la ley ómnibus, no, No, la claro, furgoneta. la ley bien amplia. Fíjate todo el tiempo que pasó. Eso fue febrero, estamos a mediados de Eso por no ser junio. casta. Bueno, por desconocer los usos y costumbres de la casa, ¿verdad? La otra pregunta, lo interesante, creo yo, para el sistema político, ¿no? Que a diferencia de lo que ocurrió en diciembre del 2017, en esta oportunidad el Estado presente evitó que, obviamente, violencia profesional interrumpiera el debate legislativo. ¿Estamos aprendiendo? ¿Eso habla de menos ingenuidad, de más Sí, organización? yo creo que aprendió la política y creo que el mismo kirchnerismo, fíjate que obviamente votó en contra, pero no dio ese paso de generar el escándalo de la violencia, ¿no? El descontrol. ¿No es cierto? El descontrol, traer la violencia dentro del recinto, no lo hizo. Porque son senadores, porque son menos. Por haber aprendido, son ya casta, no sé, no se dio. Cosa que hay que decirle a la policía también, ¿no es cierto? Pues obviamente ponemos el acento en los que intentaron romper todo, pero antes la policía había dado un pasito más cuando le tiró gas pimienta a diputados que venían a hablar solamente, ¿no es cierto? Entonces digo, hay que bajar un cambio, ¿no? Hay que bajar un cambio y fundamentalmente la represión tiene que ser para la gente que no acepta, ¿no es cierto? La realidad es que no hay más espacio para la violencia en la Argentina. Eso es muy importante, porque fueron grupos muy pequeños, muy violentos, Y lo de siempre. muy profesionales. Y lo decía, ¿no es cierto? Y en este caso yo creo que, excepto ese episodio que coincido contigo con los legisladores que querían en todo caso ir a Fueron a hablar, hablar, se ve. la acción de la Fuerza de Seguridad fue muy profesional, fue proporcional, creo yo, al Sí. desafío. Yo creo que quizás por la metida esa de pata después Es tuvieron, probable, ¿no es cierto? ¿no? Ahora, explícame la dinámica de este voto tan polarizado. Hubo un empate, se empató la vicepresidenta, Victoria Villarroel, que tuvo su momento de protagonismo Estelar. y lo aprovechó bien. Sí. Ahí hay una figura política que creo tiene ambición, y no lo digo como crítica, lo digo como una distinción. Al contrario. Pero a algunos les sorprendió el voto del presidente del radicalismo, porque su bancada votó diferente. Explícanos esto, vos conocés el radicalismo mejor que nadie. A ver, los senadores es una cámara que representan a las provincias y los gobernadores tienen mucha influencia. Los gobernadores asumen siempre una posición muy pragmática, ¿no es cierto?, en la Argentina. Tanto es así que a veces cuando Duhalde, ¿no es cierto?, que fue el gran bombero del incendio del 2001, estaba con dudas, ¿no es cierto?, ideológicas, y los gobernadores se juntaron y dijeron, muchachos, estos son los puntos que hay que acordar con el FMI, ¿no es cierto? Es la gente que está en la primera línea de trinchera con los problemas. Claro, también están sujetos a la influencia del Poder Ejecutivo. Lógico. Pero acá hay una idea muy sencilla. Vos fíjate que Milei sube, y esto es algo que puede parecer paradójico, porque se mantiene de alguna manera esa grieta entre el peronismo y el no peronismo, y no son competitivos. Uno es chocolate blanco y el otro es chocolate negro. En la elección del 2021, sabés muy bien, hubo 2 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, las PASO, que se evaporaron y no pasaron a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio sacó menos votos en el 2021 ganando la elección que en el 2019. Entonces ahí hay un problema, no se pueden absorber los votos. Milei en el medio puede absorber los votos de ambos. Esa es la idea. Representando un centro, sí, extremo.
pero no el centro que pensaba Massa de me votan los no peronistas. No, Massa, no te votan los no peronistas. O Horacio, ¿no es cierto? Entonces lo que digo es, en ese Perdón, sentido, para ocupar el centro no hay que ser de centro, curiosamente. para ser de centro hay que ser moderado, porque el centro a veces no es moderado. Claro. Fíjate, si hay grieta y vos tenés gente en el medio diciendo, vamos a decirlo académicamente, puteando a los dos, ¿cierto? Claro. O sea, esos que estaban puteando los dos no son moderados. No. Entonces, por eso digo, se constituyó un centro extremo y ese fue el problema de muchos analistas y consultores que dijeron, hay que ir al centro. Sí, hay que ir al centro. ¿Dónde está el Pero centro? el centro estaba caliente, digamos, como una pava. Explícame lo de Lustó. Entonces lo de Lustó. Habiendo dos familias, lo de Milei uno puede pensar que puede llegar a ser esporádico si Milei no tiene un éxito rotundísimo. Si Milei tiene un éxito rotundísimo, yo creo que formatea de vuelta el sistema político. Si no, va a ser una especie de situación intermedia, ¿no es cierto?, en un momento de enemistad con todo. Claro. Entonces, digo, es lógico lo de guardarse en el no peronismo. ¿Vos sabés de dónde viene esto de quédate piola? ¿No es cierto? Quédate piola viene de quédate piolín, o sea, quédate limpio. Cuando los delincuentes, una gavilla, iban a asaltar, uno se quedaba afuera del asalto por las dudas de que cayeran los demás. Entonces él los ayudaba. Entonces, Lustó se queda limpio, se queda piolín, se queda fuera del apoyo. Al presidente. Y en ese sentido es una alternativa. Es el sobreviviente designado. Increíble. Ahí estaba En mi interpretación. Ahí estaba el quid de la cuestión. Hay algunos que dicen que él, digamos, puede ser que sea un Milei del otro lado, digamos, ¿no? Que busque Claro. votos de los dos lados. Yo creo que siendo el presidente del radicalismo está confinado al no peronismo, que es, hay gorilas y gorilas depilados como yo. Tenemos que entender el escenario internacional porque ese es nuestro escenario. Somos un país marginal, quebrado, vergonzoso. El ejercicio reiterado de soberbia es que no aprendimos nada. Nuestro primer invitado de esta noche es Diego Aguilar. Diego, Un gusto. embajador, un placer. Muchísimas gracias. Diego Aguilar fue electo diputado nacional en 1983, ocupó en 1987 la dirección editorial del diario La Razón, fue designado embajador argentino. En la Unión Europea en el 89, en Brasil en el 95, en el 97 en los Estados Unidos, luego regresó entre el 2001 y el 2003. Fue embajador en China entre el 2015 y 2019 y es autor de varios libros y columnista en numerosas publicaciones, tanto en América como en Europa. Diego, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos preguntas del mundo, del sistema internacional y de política doméstica. Empezamos de lo general a lo particular por el mundo. ¿Cómo reacciona el sistema internacional frente a este doble conflicto o doble desafío? Ucrania por un lado, Medio Oriente por el otro. Mira, los dos expresan una nueva correlación de fuerzas del siglo XXI. Lo que fue en el siglo XX el gran enfrentamiento, que fue Estados Unidos-Unión Soviética, a veces se llama a la Guerra Fría como iniciada en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. La verdad, ese enfrentamiento Unión Soviética-Estados Unidos empieza inmediatamente de la asunción de Lenin. Ya en 1919 sí. Claro. se forma el Comintern, el Comité Internacional, se llenan de partidos comunistas el mundo con la consigna Trabajadores del Mundo Unidos. Y hubo un paréntesis porque se asoció Estados Unidos y Stalin, Roosevelt y Stalin, para terminar con Hitler. Entonces hubo 4 años Primero tuvo el pacto. de tregua, porque en principio no entraba Estados Unidos por un lado y había pacto. Exactamente. Entonces, esa situación lo que te da es que prácticamente la totalidad del siglo XX estuvo marcado por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 24 de diciembre de 1991 se disuelve la Unión Soviética. Empieza una transición confusa hasta que el amigo Putin se lanza una campaña de recuperar el poder, transformar ya a Rusia en una nueva Unión Soviética, no como aliada de China, sino como una tercera en la cúspide de la pirámide mundial. O sea, que haya 3 y no 2, porque los 2 que estaban y están y estarán son Estados Unidos
y China. Cuando uno ve estos dos conflictos, hoy los más conocidos, famosos y sangrientos de la actualidad, que son el de Ucrania y el de Medio Oriente, vemos que si efectivamente los dos se pusieran de acuerdo, si hubiera un pacto Roosevelt-Stalin hoy, será Biden-Xi Jinping, se podría parar los dos conflictos. Seguro. ¿Por qué? Por la influencia que tienen Estados Unidos sobre Ucrania y sobre Europa, China sobre Rusia. Y lo mismo en Medio Oriente, la influencia que tiene China sobre Irán y la influencia de Estados Unidos sobre Israel. Es decir, que Entonces, si el nivel de acuerdo llegara, yo soy muy, diría, soy muy optimista que vamos a ver ese acuerdo. No vamos claro, pues, digo, si no hay porque si van acuerdo, por hay las guerra. malas, quedan impotentes, porque ¿qué se van a tirar? ¿Confites nucleares? ¿No es No, cierto? no. Entonces, por las malas no va. Por- Por las sí. malas son impotentes frente a estos Por eso, díscolos. pero si en algún momento, que yo creo que va a ocurrir, todavía no está maduro para ese nivel de acuerdo entre los dos grandes contendientes y socios, porque un dato extraordinario de esta pelea por el poder mundial del siglo XXI es que constituyen juntos la mayor alianza entre dos naciones en la historia de la humanidad. Claro. Estados Unidos y China. Sí. Es decir, este componente es muy bueno para la humanidad porque regula la posibilidad de un enfrentamiento bélico. Bueno, Diego, Tienen se dio, muchos ¿no? intereses en común. Cuando hubo quimérica, la globalización, digamos, dio muestras de optimismo, digamos, de que el mundo podía ser, inclusive hasta regulado por el mercado. Hasta por ahí Milei tenía razón, ¿no es cierto? Después, bueno, se pudrió un poquito. Bueno, hubo una visión, recordamos Fukuyama, el fin de la historia, Totalmente. el fin del siglo XX, Totalmente. pareció que superada el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, iba a haber una suerte de mundo liberal con Totalmente. un Tal cual. Totalmente. hiper superpoder americano, y la realidad Bueno, es se rompió muy rápido. Pero China sigue siendo muy relevante para los Estados Unidos, ¿no es cierto? Extraordinariamente. Tienen una sociedad muy importante, tienen temas en común que siguen tratando, la cuestión militar, la cuestión medioambiental. Son socios y rivales al mismo tiempo, pero con una característica nueva. China en el escenario internacional no existió en el siglo XX. Así es. En el siglo XXI irrumpe y es el principal socio de 140 países sobre 190 en el mundo, que incluye, la lista empieza con Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Chile, Uruguay, hasta Paraguay, que no tienen relaciones diplomáticas. La soja y la carne paraguaya van vía intermediarios de Taiwán a China continental. Y obviamente nosotros, 70% del grano, 80% de la carne. O sea, es un socio estructural del mundo, no solamente de la Argentina. No es que nosotros estamos en una situación especial. Ahora, eso, O sea, no Diego, cometemos ningún pecado cuando estamos... No, todo el mundo está comerciando igual que con nosotros. China. eso, Diego, supone entonces que podemos tener perfectamente un vínculo maduro con China y al mismo tiempo alinearnos con Occidente como está haciendo el presidente. Yo ahí te hago una pequeña corrección. A ver. A mí no me gustaba, a mí me tocó, yo era embajador en Estados Unidos, cuando lanza el concepto de alineación el presidente Menem. Yo lo discutí con él, a mí no me gusta el concepto de alineación porque nosotros somos Occidente. Entonces una cosa es que un presidente te alinee, entonces te pueden alinear por un lado y mañana te pueden alinear por otro lado. Me parece que es mucho más contundente, que lo seguimos debatiendo, el problema en la Argentina, y que seguimos discutiendo si somos Occidente. Yo digo, cualquier alumno de escuela primaria, ya en mi época, hace 147 años, son 127. Yo siempre por coquetería le dan 147. Claro, bueno, Aclaro que son nosotros 100, 127. Aprendíamos que era Moreno, primera junta, y Saavedra, que ya estaban peleados. Nacimos agrietados. Pero es. nacimos occidentales, no había nada, una gota de sangre étnica, cultural, que no fuera occidental, ni en Moreno, ni en Saavedra. Es decir, que discutir la condición occidental de Argentina es una gran estupidez. La hemos discutido. Me parece muy bien Sí, que sí. la dejemos de discutir, que entendamos que ya no es alineación por un lado, viene mañana otro presidente y nos alinea con Islandia. No, No, lo cual no quiere Somos decir Occidente. no reconocer los derechos de pueblos originarios, la necesidad de convivir. no, pero eso forma parte de Occidente. Yo creo que no hay que confundir la complejidad occidental, inventar un Occidente de ultraderecha, por ejemplo. No, Occidente es multiétnico, desde Bolivia Tal cual. hasta Suecia,
Somos todos Lo que occidentales. pasa es que somos lejanos, Occidente. Claro, Estamos muy lejos. y esto genera distorsiones. Por eso, pero hay raza, cultura. bueno. Por ejemplo, religión. el concepto que no comparto con el presidente cuando dice que el socialismo es el cáncer de la civilización occidental. No. En la civilización occidental, el capitalismo, el socialismo, el cristianismo, los verdes, los conservadores, los liberales, es el patrimonio de Claro, Occidente. así Y es. tenemos el Totalmente. privilegio de que nuestra civilización es la única que acepta la complejidad y el diálogo. Yo sé porque de Armand distintas- nació en Alemania, ¿no? En Treveris. No, bueno, pero piensa que de las, Claro, de las ¿cierto? tres grandes civilizaciones que hay en el mundo, la occidental, la oriental y la musulmana, la única que tiene el dato de la tolerancia, la convivencia, el constitucionalismo El pluralismo, social, desde ya. el Las reglas liberalismo, del juego. somos nosotros. Digo, hay un concepto... que Ahora yo- vamos a volver a la crisis de eso. Sí, no, por supuesto. ahí. Pero justamente hay un Está muy bien. concepto que yo comparto y es que estamos en un momento de liderazgos por abajo de la media, digamos. Pobres, flojos. Claro. Pobres, flojos. Que no le hacen honor a Occidente, podríamos Bueno, decir, sí, al Es pluralismo, a una la etapa democracia, al Estado de pedorra Derecho. de la Claro, cultura occidental. Como dijo Weber, ¿no? Max Weber seguramente en alguna nota en Economía y Sociedad dijo, compartió ese concepto. Seguro. Eso hasta qué El campo punto... carismático, dicen los Bueno, italianos. claro. ¿Hasta qué punto eso complejiza la situación? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, este concepto que compartías antes de inmadurez en el vínculo entre Estados Unidos y China se complejiza más justamente por la falta de liderazgos que tengan, como en su momento pasó en la Constitución de Europa, o incluso en pensar el libre comercio como un instrumento de política pública por parte de Estados Unidos, con las limitaciones que eso tenían, pero fue algo que durante 4 décadas los americanos llevaron adelante. ¿Esta falta de liderazgo es un problema relevante o es una cuestión Es simplemente... central, porque permite las interpretaciones berretas. A mí me tocó, siendo embajador en la Unión Europea, un periodo donde estaban Margaret Thatcher en Inglaterra, François Mitterrand en Francia, Helmut Kohl en Alemania, Andreotti en Italia y Felipe González en Sobraban España líderes. y Jacques Delors, Mr. Europa, Sí, en la claro. Comisión Europea. Entonces ahí explotaba Europa, había un euro-optimismo el Dream Team. extraordinario. Entonces cuando vos tenés dirigentes las cosas son más fáciles. Cuando los dirigentes pierden esta etapa, que hay oscilaciones, no son los péndulos argentinos, pero ahí sube Hay ciclos, y hay bajas. ciclos, claramente. En esas ondas de mayor brillantez y menor brillantez, por supuesto, cuando hay bajo liderazgo, pensemos que hoy estamos discutiendo en noviembre si va a ser Biden, que lo llevan, pobre, agarrado para que camine, claro. y un señor con 94 causas que tiene desde violaciones a golpes de Estado, que es Trump. Esto indica una debilidad de liderazgo. Estamos hablando de la gran nación occidental. Ahora, Ahora, a veces los grandes liderazgos, Diego, son pinos, ¿no? No crece nada debajo Claro, de ellos. pero- Por eso hay ciclos. pero mira un dato de la gran pregunta que creo vos habías formulado o la habías planteado entre cómo es nuestra relación con Estados Unidos y con China. Sí. No es simétrica. Nosotros tenemos con Estados Unidos, como tiene Brasil, somos principales aliados extra-OTAN, Claro. tenemos una relación que incluye cuestiones de seguridad y de defensa, las más sensibles, que no tenemos ni Brasil Claro. ni Argentina Con China. Que China solo tiene, en el nivel que nosotros tenemos con Estados Unidos, con Rusia y con Pakistán. Es decir, está claro que no es la misma relación. No significa que no haya relación. Una relación tiene una sustancialidad cultural, histórica, militar, de seguridad mucho más densa. Pero miremos un hecho extraordinario, que tiene que ver con el hoy. Estábamos profundamente preocupados, el gobierno y todos los argentinos, con que se vencían 5.000 millones El swap. de dólares, no de swap, de un crédito a corto plazo que era swap. Claro. Que Que traía un Sergio crédito. Massa transformó en un crédito a un año con vencimiento de 3.000 millones en junio y 2.000 millones en julio, Así es. que no podemos pagar porque no tenemos las reservas. Así es. Gran preocupación. ¿Qué es lo que resolvió ayer China? Nos lo renueva y nos da 2 años, ni siquiera un año. Es decir, tiene una visión de la relación con Argentina por encima de la coyuntura. Por supuesto, nosotros tenemos que entender esto. Claro. El presidente hizo un gesto muy importante. Ayer tuiteó con alegría y tranquilidad que se había resuelto el tema con una ilustración de una bandera medio argentina, Así es. medio china, y hoy mismo se anunció un viaje al margen de la fecha,
puede ser julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, da lo mismo, pero un viaje del presidente Milei a China. ¿Pero esto qué implica? Cuando las grandes potencias tienen esta comprensión del mundo, esto es un gesto de liderazgo muy importante de China, se podría haber ofendido, nosotros vemos estos cruces de gente que se ofende porque le dicen la una sobreactuación. Exacto. ¿Qué dijo? Hay una relación importante, Argentina no está en este momento, no está en condiciones de pagar, le damos el crédito. Bienvenido sea. Ahora, esto es una muestra de asociación importante, Por supuesto. de amistad importante que hay que Y retribuir. pedagógica, ¿no? Claro, pero Pedagógica. es de buena educación, de buena leche y de entender las reglas Totalmente. mundiales que estamos frente a ¿Vos un lo amigo. esperabas esto, Diego? Que vos conocés Sí, muy bien a Chile. totalmente. Sí. Total. Los A tipos mí no me, tienen otro cabía, horizonte. no me cabía la menor duda que esto era lo que iba a ocurrir. Por esa visión, estamos frente a una civilización de 5.000 años. Claro, porque analizar lo contrario es comportarse lo mismo que Milei, ¿no? Lo que decíamos, bueno, che, ahora No, China... pero no, al miremos contrario. el compromiso de los últimos 15 años, no más, de China con Chile, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, aunque no haya relaciones diplomáticas, totalmente. con Brasil, con Bolivia. Entonces tiene un compromiso hoy que es estructural, es estratégico y no quiere No nuestro necesitas mal. pacto roca rancia. O sea, no tenemos valores compartidos. Yo fui 4 años embajador y nunca traté una agenda de derechos humanos, libertad de prensa, independencia del Poder Judicial. No era mi agenda. Obvio. Mi agenda era inversiones, Claro. comercio, por supuesto, financiamiento, turismo. El primer contingente mundial de turistas es el chino. Nosotros no queremos... Hoy estamos... en mi periodo habíamos llegado a 100.000 ciudadanos Visitantes. chinos por año. Ahora, por producto de la pandemia, bajamos a 20.000. ¿Nos vendría bien o mal tener 1 millón de turistas Por chinos? supuesto. Es un objetivo alcanzable. Tenemos que inclusive hacer acuerdos con nuestros vecinos para que haya visa única. Claro. Hoy alguien que quiere venir a Chile, Argentina, Uruguay y Brasil se tiene que pasar 1 mes y medio con el pasaporte de consulado en consulado, Ridículo. tiene que pagar, al final le debe costar unos $700 de gasto consular. Hagamos una visa consular turística y que vengan y recorran, normalmente son de 8 a 14 días los contingentes en su mayoría, que puedan entrar bien, por un bien, lado y bien, con la bien, misma, claro. con la misma visa. Bueno, pero estas son las cosas que hay que ajustar en un mundo global. Aprovechemos para hablar un poquito de política doméstica. Los politólogos vemos una situación de fragmentación política, también de ausencia de liderazgos, de incertidumbre respecto del proceso electoral. De hecho, se acaba de, formalmente o no, fragmentar una gran coalición que fue Juntos por el Cambio, y hay también dudas respecto de qué pasa con el panperonismo, kirchnerismo más el peronismo. Sos alguien que desde el 83 está metido en la realidad política. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta qué punto esto puede ser un obstáculo en la construcción de alternativas políticas el año próximo? Mira, a mi juicio, hay un semifragmentarismo, porque si vemos el sector, que hoy para mí kirchnerismo y peronismo es lo mismo. Ok. Yo ¿Sí? me fui cuando nació el kirchnerismo, me di cuenta que había muerto el peronismo y me fui del peronismo. Yo creo que hoy kirchnerismo es igual a peronismo. Están muy unidos, 36 a 36 los votos en el... Y la duda era si se constituían los 36 de nuestro lado, ¿no? Los Sí, 36. fue como match point, ¿no? La pelota ahí en la Pero red. los 36 de un lado no estaban fragmentados. ¿Qué va a pasar en diputados? Lo mismo. Por 2 o 3 votos Sí. se le va a ganar Sí. al kirchnerismo, pero ahí no más. ¿Qué significa? El problema del fraccionamiento es del sector republicano, para ponerlo entre centro-izquierda y centro-derecha, de la opinión pública. Tiene que resolver una síntesis. Yo creo que la experiencia de Juntos para el Cambio, yo la destaco, porque hoy seguramente no se llamará Juntos Seguro. para el Cambio. Tenía razón el presidente Milei cuando propuso que la Libertad Avanza participara en una misma interna. Sí. Yo creo que esa es la alianza que hoy hay que reconstruir. La Libertad Avanza, el radicalismo, porque el radicalismo no es el presidente que vota solo. Hay 12 senadores radicales que votaron por la ley base. Y todos los radicales van a votar en la Cámara de E Diputados. incluso el seguro. presidente, digamos, fue Dio con quórum, o ¿no sea, es no- cierto? Dio quórum, no hubiera habido ley. No, pero No, por solo eso... es Manes, no hubiera ¿no? habido Manes, ley. alguno Pero más. por eso, y es el ¿Cierto? presidente Y fue- de ese partido. Y fue, ¿no es cierto?, con un dictamen propio que no Sí. tiene nada que ver con el Mira, kirchnerismo. yo hoy saqué un Twitter porque me he lanzado como precandidato a senador nacional por la capital. Muy bien. En el seno de PRO. Claro. Yo tengo 20 años de militancia Claro. en el PRO.
y le hizo un desafío directo al senador Lustó, que es el presidente del radicalismo, que tenemos que hacer una gran interna donde tiene que participar el radicalismo, el PRO, al margen de los candidatos, y si la gente me elige o no a mí. Yo soy un instrumento de un planteo. Obvio. Ahora, Se trata de en ideas. eso, la Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO, tenemos que constituir una alianza republicana muy sólida para efectivamente consolidar que el camino democrático y republicano se consolide en el 25. Porque hoy la fragmentación es un problema nuestro. Seguro. El peronismo, y yo he militado muchos años en el peronismo, hay un concepto de unidad extraordinario. Yo en eso lo envidio, ¿no? Ahí no hay fragmentarismo. Entonces lo que hay que hacer es resolver en donde hay que resolver que no se fragmente. Diego, un placer tenerte, un gusto enorme. Gracias por la Ya invitación. volvemos, no se vayan. Esto es El Tornillo aquí en el canal de la Le ciudad. falta un tornillo, que venga un mecánico. Nuestro próximo invitado es Carlos Leiva. Carlos, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Carlos. Sentate, por favor. Carlos Leiva es economista y escritor. Actualmente está dedicado a la investigación, al asesoramiento y la docencia, es director de hecho de la maestría Mercosur y subdirector de la maestría en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Economía durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y tuvo a su cargo la redacción del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación durante la gestión del ministro de Economía, José Bergelber. Un placer enorme, Carlos, tenerte. Enorme. Primero tengo que agradecerte algo, porque hace ya algunos años en un almuerzo tuviste la gentileza y la generosidad de alertarme de un elemento que ahora se puso más en evidencia, pero no era tan claro allí, y era que la Argentina necesitaba tener un modelo que generara empleo. Para la realidad que tenemos, no el empleo que nos gustaría tener, ¿no? Del Silicon Valley, para un montón de gente que necesita empleabilidad. Y yo, honestamente, no tenía eso como prioridad. Así que primero, muchas gracias. Bueno. Porque evidentemente sigue siendo un desafío y me parece que es un debate que no está del todo planteado, ¿no? Nos gustaría hablar con vos un poquito de historia para aprovechar tu experiencia y también que nos des tu visión sobre algunos de los temas de coyuntura, ¿no? Pero empecemos un poquito con la historia. Vos fuiste parte de un gobierno que tuvo la intención de bajar la inflación con un acuerdo económico y social. Así es. ¿Por qué fracasó? Bueno, en realidad no es solo que fui parte de un gobierno que tuvo como un plan de acuerdo y consenso para bajar la inflación y mejorar la economía, sino que esto, por eso me parece importante decirlo, viene de atrás. Estamos en un proceso militar, una dictadura. La Argentina arrastraba muchos años de la proscripción del peronismo, algunos ensayos cuasi democráticos como el de Frondizi e Ilia, hasta hubo en un momento una reforma de la Constitución en el 57, que para asombro de mucha gente contenía entonces ya la distribución de las acciones y las utilidades a los trabajadores, como consecuencia de una propuesta del Partido Demócrata, Partido Conservador, que presidía Oscar Revado y Basabel Basso. Claro. Esto para decir cuál era el clima de época intelectual en la Argentina. Los conservadores proponían esa participación de los trabajadores en la vida de las empresas, entre otros. Cuando recrudece la situación militar contestada, primero Cordobazo y luego el secuestro de Aramburu, en la Argentina se produce por primera vez realmente la presencia de la guerrilla urbana, que no es lo mismo que los pequeños focos de la guerrilla rural, Por supuesto. que promueven una suerte de conmoción. Muchos empresarios son secuestrados, algunos asesinados, cunde el pánico en el sistema de inversión extranjera en el país, muchos se van y la política asume, junto con los militares, la idea de que esta situación de proscripción carece de sentido, hay que incorporar todo el cuerpo político y establecer algo que se había abandonado en la Argentina, que era la amistad política. Y esta es un viaje que, lo digo, Balbín, que fue puesto preso por Perón, y Balbín, que lo tiró a Perón, terminan en la muerte de Perón con el discurso de Balbín que dice: despido a un amigo. Este viejo adversario de... Despido a un amigo.
¿Por qué? Porque se había construido en el 71, en la hora de las coincidencias, la amistad política. El acuerdo social al que vos me invitás a conversar es la consecuencia de ese proceso político de amistad. Porque incorpora la amistad también con el sindicalismo y la política, Claro. y algunos de los empresarios, casi todos después, y la política, que termina en lo que se llamó las coincidencias programáticas de los partidos políticos y las organizaciones sociales. No era una declaración, era un programa que contenía esencialmente la idea del pleno empleo, como vos acabas de citar, la necesaria estabilización de los precios y un conjunto de leyes que atendían a reformas estructurales de la Argentina. Cosas tan insólitas como, por ejemplo, la ley que creaba la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias. Increíble. Carlos, ¿y la dirigencia Qué del notable, campo? ¿no? ¿Estaba la dirigencia del campo? Sí, señor. Voy a aclarar. Es muy importante, ¿no? Porque el los proceso, empresarios- el proceso de entendimiento no fue solo una firma de un documento, sino que fue un proceso. La idea era un proceso permanente de conversación antes de tomar las medidas. La idea O era sea, había consulta. el que gobierna no sorprende, que es la idea general que hay en la política económica, sorprender al mercado. No, esa es la idea. El que gobierna debe ser acompañado y obviamente entendido por quienes van a recibir las decisiones. Entonces, hay una sucesión de actas, entre una de las cuales está el acta de compromiso agropecuario, Claro. posterior a la primera acta. Esa acta la firman todos. Y ocurre algo extraordinario, que yo lo quiero citar, es que Celedonio Pereda, el presidente de la Sociedad Rural, lo invita a José Ignacio Rucci a almorzar al local de la Sociedad Rural en la calle Florida, y Rucci va. Increíble. Ese es el clima que vivíamos nosotros. De este lado nosotros, del otro lado los montoneros. Por esto hay que aclararlo. Cuando Firmenich manda a matar a Rucci, él luego dice en la revista El Descamisado, de los que un gran redactor del diario Clarín era uno de los que estaba presentes, y que es quien lo denuncia en la justicia, dice Firmenich: lo matamos a Rucci porque es la pata sindical del pacto social. Para decir esto, que la decisión de Montoneros era contra un sistema. Ese sistema, y acá vuelvo para atrás, tiene algo en común que vos lo citaste. Desde 1930 en adelante, todos los gobiernos argentinos, regímenes militares, semidemocráticos, tuvieron como norte el pleno empleo. Claro. Lo que gobernaba la política del 30 al 75 era el pleno empleo. No era, es cierto que había inflación y que muchos trataban de luchar contra ella, pero con una restricción, siempre y cuando en la lucha contra la inflación no implique el aumento del desempleo. Lo nuestro fue la concreción de esas mismas ideas. Parece insólito, pero bueno, muchos de los nuestros trabajaban con Crier Bacena cuando hizo su programa con Onganía. Lógico. Porque la metodología estaba por ahí. Claro. Y había un consenso general. Ustedes recién lo citaron a Grondona en una conversación. Bueno, hay que leerlo a Grondona en Mercado cuando habla de ese momento y habla de los momentos inimaginables, sindicalistas y empresarios, todos los empresarios, no solamente los de la CGE. Porque la gente de Aciel hizo una asamblea en el Teatro San Martín y fueron todos a firmar el acta de compromiso porque claramente, como decía Roberto Aleman, esto es una situación absolutamente insólita. ¿Por qué? Porque se había logrado con la CGT y por supuesto con la presencia de Perón, que era insoslayable, que la CGT aceptara un aumento salarial ridículamente bajo respecto de la tasa de inflación. Nosotros llegamos con un 80% de inflación. Sí, claro. Y Rucci firmó un acuerdo general que era un aumento en pesos, suma fija, equivalente al 20% del salario mínimo. Ahora, milagrosamente se recuperó el salario. ¿Sabe por qué? Porque los precios se estancaron. Claro. Se estancaron por un acuerdo donde todo el mundo se dio algo. Y el verdadero intelectual de la baja de precios no fui yo. Fue Enrique Folchini, el subsecretario de Crier Bacena, O sea, que nosotros me llamó tuvimos una para decirme, Moncloa que fue- tenés que hacer eso. ¿Me explico? O sea, Carlos, nosotros tuvimos una Moncloa, ¿viste? Cuando se habla del pacto de la Así Moncloa, es. nosotros lo tuvimos. Absolutamente. Realmente. Básicamente quienes no lo Y muchísimo reivindican más amplio. son los peronistas. No hay ningún- Una parte del peronismo. No, yo no conozco a ningún peronista que haya reivindicado el acuerdo. ¿Y por qué? No entiendo. Eduardo Duhalde, que es la quinta esencia del peronismo, jamás mencionó ese acuerdo. Siempre hablan de la Moncloa. Es como que les da vergüenza. Vergüenza de haberlo hecho, no puedo entenderlo. Pero ningún peronista lo reivindica. Carlos, es interesante, ¿no? Esto, digo, porque en los 60 ya está el problema de la sustitución de importaciones de bienes de industria pesada, ¿no es cierto? Entonces hay todo un salto cualitativo empresarial que después, digamos, es justo lo que se exporta, porque, ¿no es cierto? De ahí el error que vos marcás, que no hay una caída
de industrial, como Bueno, se dice. te El puedo, problema te fue un puedo problema de inversión. una anécdota simpática. José Alfredo Martínez de Oz era presidente de Asindar en el Claro, 74. Totalmente. Y tenía un encono con D'Adamo, que era mi jefe. Porque ambos dos habían sido, cada uno de ellos, secretarios o managers de los colectivos azucareros que estaban enfrentados. Ah, Entonces José Alfredo Martínez me viene a venir a mí, para decirme que iba a empezar la planta integradora de Asindar. En 1974, José Alfredo Martínez de Oz iba a enterrar en una planta integradora de Asindar. ¿Lo explico? Y lo hizo. Se inauguró 3 años después la planta, que empezó a hacerse en ese momento. Totalmente. Quiero decir, ese era el clima. Ese es el punto. Ese era el clima. Había interés en tener un desarrollo industrial. Y la Argentina, que venía exportando industria, porque realmente hubo una... Pero no es producto de 1 año y medio de Helvar, sino que es de una cosa que venía de antes, la eficiencia productiva Sí. que nos permitió firmar un acuerdo con la industria automotriz en su totalidad, después de haber analizado con el gobierno digamos, la compatibilidad de los repuestos, que es muy importante, para que la Argentina fuera la plataforma de exportación de las grandes industrias de América Latina, y firmamos un acta con todas las empresas, que cayó, bueno, obviamente con el derrumbe que produjo el Rodrigazo y la caída del gobierno militar, que cambió el eje de la discusión. Sí, pero antes Oberdan Salustro, digamos, la muerte de él fue obviamente algo que espantó Pero inversiones. por supuesto. Pero bueno, dime, yo era chico. La recuerdo. gran apuesta es que Recuerdo totalmente llegaba de eso. Perón en el acuerdo con los políticos, se hacía un acuerdo, era, bueno, paremos esto. Bueno, Claro. ¿y cuándo se decreta el fracaso? Bueno, Y lamentablemente, que se da cuando lo por matan a sentado, ¿no es Rucci, cierto? Que se cayó iba un a pararse pedazo. esa locura. Y porque cuando se muere Perón, ya claramente, No, es claramente el mes de no. pero el julio. punto que vos marcás es muy importante porque es una cuestión política la Absolutamente. que efectivamente está obstaculizando un acuerdo económico Pero que naturalmente, pero de la misma... sería imperfecto, pero tenía Sergio, viabilidad. es la misma cuestión política es que Felipe González haya ingresado a la Unión Europea y haya permitido que España crezca. Siempre está una cuestión política detrás de las grandes cuestiones económicas. Pensar que la economía es un átomo loco es ridículo. Siempre está el escenario político que la conduce. Carlos, en nuestra pequeña industria de los politólogos está esta sensación que la Argentina tenía un modelo imposible. Pero exitosa, por lo que Muy- producimos, muy- exitosa, más o ¿no? menos. Exitosa, una gran Más o rentabilidad. menos. Una gran rentabilidad. Hay un modelo económico-político que genera crisis permanentemente. Está la sensación de que cada tanto la Argentina se queda sin dólares y que como consecuencia de eso tiene que devaluar, entonces tenés un salto negativo en los ingresos, y que eso genera una estabilidad permanente. ¿Eso es así? Mirándolo desde el punto de vista estrictamente de política pública económica. Hemos tenido siempre las crisis producto de nuestra falta de dólares, eso es evidente. Que se multiplica cuando la Argentina comienza a suponer que obteniendo un préstamo resuelve el problema de los dólares. Ustedes saben lo que es la enfermedad holandesa. Sí, por supuesto. Bueno, hay distintas maneras. Vos podés tener enfermedad holandesa porque tenés de golpe un producto nuevo que puede pasarnos con vaca muerta, parada por ahí, ¿no? Y que te tulipanes de vaca muerta. te cambia el valor del tipo de cambio, Se los te precios aprecia el tipo relativos y sos ineficiente en todo lo demás. Bueno, el endeudamiento es una suerte de vaca muerta, Así es. porque te entran dólares que no te los ganaste con tu productividad Claro. colectiva. Bien. Eso significa que justamente a consecuencia de la solución equivocada de un problema material, vos generás la incompetencia del resto de tu producto, con lo cual te volvés un permanente demandante de recursos externos. La industria hoy importa el 60% de lo Tal que cual. produce. Entonces, obviamente, tienes una dependencia colosal. Ahora, ¿cómo se originó todo esto? ¿Cómo se multiplicó? Bueno, fue una apuesta muy clara a la idea de que si obtenemos financiamiento, y así empezó esto, ¿no? La tablita fue eso, que estamos sufriendo un poco lo mismo ahora. Martínez de Oz. El carry trade, ¿no? Bueno, es una concepción financiera de la vida material, que no es la concepción que tuvo la generación del 80, que por el contrario tuvo problemas financieros sin ninguna duda, pero tenía una visión material. Hay una carta, por ejemplo, de Roca a Juárez Selman, viene a cuento del momento, que dice, cuidado, no privaticen las aguas. Le avisa. Mira vos, Sí, justo. sí. No.
Lo que pasa es que lo financiero fue algo de los que se sorprendieron y después quedaron engolosinados. Pero claro, obviamente fue material. Ahora, material necesitaban inversiones, ¿no es cierto? En ese bueno, momento. hubo un cambio muy fuerte del peso de los distintos establishments, ¿no? Claro. Porque fue Totalmente, progresivo. totalmente. Hoy por hoy, sin ninguna duda, ese grupo de pensamiento, esa manera de pensar que está muy bien para el que hace ese negocio. Pero una cosa es una manera de pensar, bueno, lo ves en una empresa, el gerente de finanzas, el gerente de producción, Totalmente. el gerente de comercio, todos tienen una visión del mundo distinta, se juntan y armonizan. Claro. Pero aquí ha habido un predominio en los muchos años, ¿no?, de, digamos, la consultoría económica vinculada al asesoramiento financiero. Carlos, Y para eso decirlo pesaba brutalmente, ¿no? Mi tía Nacha dice, no, pero acá la industria, si están los chinos, ¿qué vas a hacer acá? ¿Cierto? Hay algo arraigado. No, por cierto. Bueno, pero eso es hay casi, te diría que una tradición argentina atrás de eso, ¿no? Siempre lo hablábamos antes, hace un minuto, hubo una tradición de que era muy difícil, y ciertamente lo era, poder nivelar la solvencia de los productos extranjeros. Pero voy a contar algo de lo que pensaba la vieja oligarquía. En una presidencia que creo que fuera de Avellaneda, había cundido una suerte de desempleo. Entonces, la Asociación de Damas de Beneficencia de aquellos años se dirige al presidente con una carta y le dice: no importemos más los borceguíes y los trajes para los militares porque hay gente sin trabajo. Deberíamos hacer que ellos los produjeran. Entonces volvemos a lo que vos dijiste. La discusión central es cómo creas empleo, porque el empleo es un ordenador de la sociedad. Sumale ahora, obviamente, la inteligencia artificial que amenaza Por con supuesto, destruir por supuesto. muchos de los empleos tradicionales, ¿no? Mira, volviendo por un segundo a lo del empleo, las ruinas del Tiahuanaco no tienen explicación ni religiosa ni militar. Y hace muchos años, leyendo un libro de un antropólogo boliviano, explicaba que en realidad el problema es que en Tiahuanaco la gente podía vivir con media hora de trabajo, se pone un taparrabos, pescado, se terminó Y la ya vida. está. Claro. Entonces el tipo decidió organizar esos monumentales edificios para crear el Estado Tiahuanacota, porque el trabajo es lo que quiere el Estado. Claro. Sin trabajo no hay Estado. Acá es al revés. No es que el Estado creció mucho, es que destruiste mucho trabajo. Claro. Y consecuentemente el Estado creció mucho. Hagamos es una inversa. un cambio para aprovechar estos minutos que nos quedan, Carlos, para entender tu visión del momento actual. Vamos a Milei, dale. Vamos a mirar directamente. Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué entendés que puede ¿Dónde ocurrir puede en la terminar Argentina? ¿Cómo puede terminar? ¿Cuál es tu visión? Más Bueno, macro. a ver, primero yo creo que, como todos coincidimos, Milei es la consecuencia no solamente de sus virtudes comunicacionales, del logro de la simplificación, Claro. porque obviamente simplificar ayuda mucho, se entiende fácilmente. Perón simplificaba el trabajo a casa, de casa al trabajo, Sí, es una claro. gran simplificación. Milei tiene la suya, lo cual es muy meritorio de parte de él. Pero ¿qué es lo que ocurre? Detrás de todo esto hay una absoluta falta de pensamiento en la Argentina. Yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor te hago oreja, pero yo recorrí durante mucho tiempo unas librerías en Buenos Aires, que lo hacía cada mes, para ver si encontraba de ensayos argentinos algún libro sobre el futuro de algo, demográfico, petrolero, energético. Todo el pasado. Durante 10 años nunca jamás encontré ningún trabajo auspiciado por el CONICET sobre el futuro de algo que haya sido editado. Puede ser que haya trabajos no editados. Es decir, la Argentina es un país que no piensa el futuro y que vive agobiada por el pasado. Para criticarlo o para defenderlo, pero siempre está el pasado. Mirando por el Cada vez nos espejo vamos más retrovisor. lejos, ¿no? Ahora 100 años, ¿no? Ah, 100 años. A ver, ¿dónde está el pasado? Es lo que llamó está la Liotti, culpa? la utopía retrospectiva, poner, Sí, como claro, Liotti, claro, pero totalmente. la realidad es que esa falta de visión del futuro dejó un país sin programa. Y esa es la verdad. Entonces aparece alguien que mal que bien propone una salida muy, como te diría, muy simple. Lo hará el mercado. Como Alfonso el Sabio, cosas que el tiempo arregló, cosas que el tiempo arreglará, cosas que el mercado arreglará, cosas que el mercado arreglará. Entonces le entregamos a una abstracción la solución de los problemas. El Estado no va a pensar que haya que hacer, ni siquiera se va a ocupar de hacer caminos. O sea que el beneficio social no está porque obviamente no todos los caminos son rentables, Claro. no todos los puentes son rentables, ni siquiera las obras de agua sanitaria son rentables. Lógico. Entonces no se harán. Es decir, es la idea del no programa. Triunfó, a la ausencia de programa, triunfó la idea explícita del no programa. Y eso es un mérito, porque le puso un norte. El norte es un norte fantasioso, pero bueno, es un norte. Carlos, un placer tenerte. Gracias por compartir tu sabiduría. No, la verdad. Muchísimas gracias. Y te vamos a convocar otra vez para ¿Por que te qué? vengas de Porque mayo. uno está acostumbrado a tener determinadas narrativas, determinados discursos, y es fundamental escuchar
voces distintas. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por gracias, invitarme. Luisito, me quedé pensando en la entrevista con Diego Guelar, porque fíjate que él comparte esta idea de la experiencia coalicional como algo a rescatar, ¿no? Él cree que, a pesar de lo que uno cree es un fracaso de Juntos por el Cambio, que es cierto, los gobernadores siguen de alguna manera en ese colectivo, de hecho se expresaron a favor de la ley de bases, él cree que en función de lo que hace falta armar para la elección del año que viene, todavía ese espacio tiene algo proteico, ¿lo compartís? Sergio, Juntos por el Cambio fue una coalición electoral y fue una coalición, digamos, que en última instancia apoyó al gobierno, una coalición parlamentaria, ¿no es cierto? Uno puede decir fue una coalición de gobierno, pero fue un gobierno de coalición. Y creo que pasa porque Mauricio Macri se sentía más cómodo, ¿no es cierto?, con mini ministros. Y entonces no usó el gabinete en su ampliación para hacer pagos laterales a los partidos y generar así un gobierno de coalición. Pero la idea de coalición como instrumento electoral, ¿te parece que es válida de cara al año que viene? Mirá, si hay fragmentación de partidos, no sé cómo podés hacer, ¿no? Porque si vas solo, te emboca quien se junta. Y el peronismo naturalmente es frentista, ¿viste? Como es una ameba, como es un movimiento, como en realidad lo junta las ganas de ganar y el poder, tienen bastante resuelta la interna. No necesitan el internismo institucionalizado del radicalismo, ¿viste? Que la vida es eso que pasa entre dos internas, ¿no es cierto? ¿No? Donde todo tiene que estar tabulado, ideologizado, vos estás acá, vos estás allá, sos de izquierda, sos de centro, sos de derecha, todo lo contrario, ¿no? No pases en el peronismo. Ganó, vamos. Esto es relevante porque Leiva... Hasta Alberto, eso, todo Hasta lo que estoy Alberto, diciendo, ¿no? claro. Porque Alberto, Hay que- vamos, no, anda vos, ¿no? Esto cambia, creo yo, o se pone en valor la idea de Diego Guelar pensando en lo que nos compartía Leiva de esta cultura coalicional que la Argentina Totalmente. tuvo y en el desastre de los años 70 también sucumbió. Sí. Y en la farsa de la grieta después, ¿no? Digo, la primera como tragedia, una tragedia tremenda, ¿no? O también una guerra Porque civil. finalmente los montoneros eran jóvenes, ¿no? Y después los padres de los jóvenes, ¿no? En una guerra del cerdo inverso. Mirá en Italia, las Brigadas Rojas eran un grupo terrorista muy importante, Sofisticado, financiado. pero protegieron a los jóvenes contra ellos mismos, ¿no? Digo, acá hubo un terror desatado que generó, bueno, ¿no? Después consecuencias tremendas, ¿no? La Argentina es un país de consecuencias tremendas. Mirando el pasado nos peleamos y generamos consecuencias a futuro por el pasado, ¿no? Decía Carlos la idea de que en Argentina pensamos más el pasado y no nos ponemos de acuerdo. Totalmente. Y sacamos el foco al futuro. Pero esta idea de que hubo una cultura coalicional, la amistad cívica que se perdió en el contexto de la confrontación entre los montoneros Sí, y sí. primero la política y Creo luego que fue el el gran Estado. legado de Alfonsín, ¿no? En el 83, esta cuestión de la amistad cívica. Y quizás el surgimiento de la casta, ¿no? Esta cuestión del consenso nocturno, ¿no? Nos podemos pelear en el Congreso, después nos encontramos en la Biela y aledaños, ¿no? Y se construye un consenso nocturno. Casi uno dice, la nueva política es como la vieja política, pero se van a dormir más temprano, ¿no? Es justo en ese momento donde surgen las amistades que generan una transversalidad donde se pueden llamar por teléfono. ¿Es ¿no compatible eso con la irrupción de la mujer en la política? Sí, porque fue compatible, ¿no es cierto? Fue compatible y se fueron quebrando estas tradiciones machistas. Contame alguna historia de este consenso nocturno que podamos compartir No, el con nuestra consenso- audiencia. A ver, muchísimas situaciones de conflicto, después uno se encontraba en el bar o en donde fuera, puede ser un piringundín, ¿no es cierto? Porque uno tiene la idea de que los políticos son vagos, ¿cierto? Y es una idea absolutamente equivocada, ¿no? Porque los empresarios se desconectan el fin de semana, Sí, claro. pueden enviar para jugar al golf, no sé. El político puede estar en un prostíbulo, está con 2 celulares atados con cinta de scotch y está operando. Está ahí no por el placer de la cintura para abajo, o solamente, sino porque hay otros, los puede operar con esto, ¿no es Hubo un cierto? consenso de madrugada que fue el Pacto de Olivos, ¿verdad? Totalmente. En la cocina de Dante Exactamente, Caputo. y también lo hubo, bueno, cuando
cuando surgió la alianza, ¿no es cierto? Y también lo hubo para el balcón del 87, que fue muy importante, ¿no? Pues fíjate que el peronismo en ese momento, que está perdiendo las elecciones con Alfonsín, no sabe cómo, utiliza las dos manos, ¿no es cierto? Que después perdió, perdón, voy a hacer humor negro, ¿no? Por un lado está este dialoguismo que viene del cafierismo, ¿no? Porque Alfonsín no elige a Isabel, elige como su interlocutor a Cafiero, alguien que Bueno, está muy era cerca de gobernador él, de la provincia ¿no es también, cierto? ¿no? Pero es alguien que está muy cerca de él, antes, ¿no? Esto con la renovación. Claro. No elige a los que están del otro lado más en el extremo, ¿no es cierto? Así la tienen más fácil. No, elige una alternancia. Ese es un punto muy importante, Alfonsín. Vamos ahora al momento más esperado de la semana. Ah, por supuesto, por supuesto. Los No hay nada premios más que decir. Tornillo, ¿eh? Vamos con los tornillos. El tornillo de plata se lo vamos a ver esta semana a la vicepresidenta, Victoria Villarroel, Luis, Ajá. que tuvo un ratito el otro día de protagonismo, lo aprovechó muy bien, mantuvo muy férrea la sesión, pero cuando tuvo que desempatar, a diferencia de Cobos, Su voto no fue negativo. Voto no negativo. En vez de voto no positivo, voto no negativo. ¿viste cuando pones a un jugador para que cabecee, Pero, cabecea claro. y hace el Pero gol no- del triunfo? No son 15 minutos después, no, esos 15 de fama, como diría, ¿no? Andy Warhol. Claro, Pero por ahí son más minutos. No sé cómo le puede haber caído al señor presidente Milei. o a la ¿eh? hermana. Bueno, yo no quiero entrar en internas de feministas. De familia. Bueno, y tengo el tornillo negro. Y el tornillo negro va a ser para la violencia. Esa violencia que intentó frenar lo que todos queríamos que era que las instituciones finalmente funcionaran. ¿No es cierto? Tuvimos todo este parate porque no se había entendido muy bien cómo funcionaban los mecanismos de la democracia. Me parece que salió casi redondo la cuestión, ¿no es cierto? Se le votó los plenos poderes del presidente en el Senado por un voto. Y guarda que es una ley, ¿no? Se pueden juntar de vuelta los muchachos. Si no, no, pará, te di el cochecito, no para que lo choques, ¿no es cierto? Para que andes con el cochecito. Así que este negro es para la violencia política. El tornillo de oro esta semana se lo vamos a dar a Giorgia Meloni. Quiero que vean, si dice así, este video. Es un ratito nomás. Esto es en el G7, en la cumbre más importante de países industrializados. Ustedes ven aquí que el presidente Biden se queda un poquito perdido y con muchísima gracia, mucha empatía, mucha clase, la primer ministra de Italia se va corriendo, lo va guiando y termina poniéndolo en la foto. Hace falta tener realmente un control del escenario. Es la mamá. Y yo creo la cultura latina que reivindico aquí Sí. para poder resolver una situación. Georgia, aquí el tornillo de oro es para vos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.